¿Qué es obesidad? En primer lugar, hay que definirla como una enfermedad. Esta enfermedad inflamatoria que tiene como principal característica crónica, progresiva y que va a tener como desenlace otras enfermedades metabólicas. Nos tenemos que alejar de esta idea de que la obesidad es simplemente comes mucho y no te mueves tanto. Para mí personalmente no es válido que una paciente llegue con sobrepeso u obesidad a una gestación porque podemos generar múltiples complicaciones, no solamente a la mamá, sino también al bebé. Me encantaría que la nutrición fuese el eje y la solución de todo, pero en realidad la nutrición es una pieza más. Casi el 100% de las personas que tienen este exceso de peso en el cuerpo y de grasa en el cuerpo tienen apnea del sueño, entonces no duermen bien. Eso genera un estrés, una inflamación crónica que a la vez genera que tus hormonas del hambre se vean alteradas, ¿no? Como siempre digo a mis pacientes, te pueden cortar kilómetros y kilómetros de intestino, pero si aquí no cambia, definitivamente vamos a volver al inicio. 7 de 10 peruanos sufren de exceso de peso en nuestro país. Y el exceso de peso es responsable en el incremento de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio donde derrumbaremos mitos, resolveremos dudas frecuentes y daremos los mejores consejos del lado del especialista. Soy la doctora Karen Matos, hematóloga clínica y conductora de este espacio. Y hoy tengo dos invitados muy especiales con los cuales hablaremos sobre el tema de obesidad. Él es el doctor Andrés Gómez, médico endocrinólogo, y Maca Wellness, nutricionista. Bienvenidos. Gracias. Hoy queremos hablar sobre un poco más de obesidad y romper este término, ya que obesidad muchas veces los consideran como un adjetivo calificativo y no se llega a entender de verdad la implicación de esta patología. Doctor Andrés, ¿podrías ayudarnos a entender un poco más sobre qué es obesidad? Excelente, muchas gracias en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por estar también con nosotros. Bueno, obesidad, en primer lugar hay que definirla como una enfermedad. Hay muchas personas que todavía no la catalogan como tal y ya desde hace bastante tiempo esta enfermedad inflamatoria que tiene como principal característica crónica, progresiva y que va a tener como desenlace otras enfermedades metabólicas. Si somos más exactos con la definición en variables, bien, todavía se sigue tomando en cuenta el índice de masa corporal, que vendría a ser la división del peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. En teoría, obesidad está catalogada a partir de un índice de masa corporal de 30 a más, bien, y se divide en grados, bien, teniendo grado 1, 2 y 3, o también llamada obesidad mórbida. Estas medidas que nos ayudan a clasificarlos, lamentablemente se ve que están incrementando los pacientes con obesidad y hay factores que quizás están dándose al lugar ahora que conocemos más de esa patología. Y esos factores, si los pudiéramos descifrar un poco más, Macarena, ¿cuáles serían? Yo te diría que son factores, en realidad es un conjunto de factores, ¿no? Hay factores metabólicos, hay factores conductuales, hay factores genéticos, ambientales. Yo creo que nos tenemos que alejar de esta idea de que la obesidad es simplemente comes mucho y no te mueves tanto, sino que hay que verlo como una condición multifactorial en donde van a haber diferentes jugadores que finalmente van a contribuir a que se pueda desarrollar este cuadro. Y quizás diría yo, y aquí quizás Andrés también me puede ahondar un poco más, es el tema quizás la parte metabólica, ¿no? La parte hormonal podría ser quizás de los factores más relevantes en esta condición. Creo que también es importante y no podemos descartar el tema socioeconómico, ¿no? Que lo conversábamos un poquito antes de empezar. El acceso que puedan tener ciertas personas a alimentos va a determinar finalmente también cómo esa persona se alimenta y por ende cuál va a ser el estilo de alimentación que pueda llevar, que pueda desencadenar también en esta condición. Entonces yo creo que hay que verlo como algo, como un rompecabezas. Son diferentes piezas que van a finalmente contribuir a esto y no podemos simplemente concentrarnos en uno, sino hay que ver el entorno completo y en cada paciente, cada persona que presente esta condición finalmente va a ser un mundo, ¿no? Entonces no podemos encasillar y catalogar a todos de, esto, 1 más 1 es 2, sí, pero también hay más 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? Entonces es un conjunto de diferentes piezas, pero definitivamente la parte metabólica quizás y la parte metabólica hoy por hoy mucho relacionado con el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Que cada vez se estudia más y se está viendo esta relación que hay en cómo esta microbiota modula ciertas hormonas, ciertos procesos inflamatorios que terminan, digamos, contribuyendo de alguna u otra manera a la obesidad.
Muchas veces la obesidad la hacen sentir como culpa hacia el paciente y esto afecta mucho su calidad de vida, ya que tú dices son varios factores, o sea, en términos ponemos multifactoriales y también trabajamos con un equipo amplio, no solo es un solo médico que va a trabajar contigo porque existen otros factores y como quieren hacer sentir culpa a veces o el paciente se siente culpable, quiero que tú, Andrés, que conoces muchos más pacientes, ¿cómo en verdad estás sintiendo en tu práctica que esto afecta su calidad de vida? Realmente es bastante triste porque el paciente se siente culpable, como tú lo dices, Karen. Y Maca no va a dejar mentir. De hecho, vienen al consultorio de nutrición diciendo, pero doctor o licenciada, yo como bien, yo me esfuerzo, cumplo lo que usted me indica y aún así no bajo de peso, ¿no? Y peor aún, vamos al consultorio del médico y con todo respeto de repente para las personas que me están escuchando, colegas, ¿no? Pero le dicen, pero haga más dieta entonces, o corra más, o haga más ejercicio, es por sus hábitos y no, realmente hay mucho más detrás, ¿no? Tenemos diversas patologías metabólicas como lo que es la resistencia a la insulina, trastornos de la tiroides, síndrome de ovario poliquístico, que viene muy lejos, la endometriosis, que también hace mucho tiempo dejó de ser solamente una patología ginecológica. Cualquier cosa que genere una inflamación crónica sistémica en nuestro cuerpo va a ser al final que podamos subir de peso. Y la calidad de vida se va a venir a menos, porque no solamente está la salud física, desde algo tan simple, entre comillas, como una gonartrosis, sino también la salud emocional, como baja autoestima. Claro, entonces, como ustedes dicen, esto ya deja de ser algo tan unitario, sino es un equipo que tiene que trabajar y la parte mental que se ve afectada a los pacientes. Y acá va justo eso, ¿no? Del mito que todos creen que la obesidad es porque como mal. Si fuera así, de hecho que habría otro tipo de patologías de pacientes que nos harían confundir mucho sobre lo que hemos... Sí, y nos harían confundir con estas nuevas teorías que están apareciendo como la microbiota, entonces, y la medicina está avanzando. Pero justo ese es el tema crucial, la alimentación, Macarena. Siempre preguntan y dicen, ya, entonces, ¿qué debo comer? Pero quizás explícale de una forma más como tú lo manejas, ¿no? Que no, que sí, o la alimentación es fundamental, es el único paradigma que se tiene que utilizar. No, la alimentación, yo siempre digo, como nutricionista, me encantaría que la nutrición fuese el eje y la solución de todo, pero en realidad la nutrición es una pieza más. O sea, yo puedo darte la dieta más hermosa y linda y que te encante todo lo que te mando, pero de repente no estás durmiendo lo suficiente. De repente tienes un trastorno hormonal, de repente tienes algo a nivel de tiroides, de repente hay un síndrome metabólico que todavía no se diagnostica. Entonces, la alimentación es una pieza clave, pero no es lo único, ¿no? Y en realidad yo no soy mucho de la idea de no, sino más, más, más. ¿A qué me refiero? No esto, no lo otro. No, más verduras, más fruta, más alimentos fermentados, más granos enteros, más cereales integrales. O sea, cuando tú le das al paciente que ya de por sí está en un estado estresado, porque claro, una persona que está con una obesidad, que no se siente bien físicamente, que tiene dolores en el cuerpo, que no duerme, porque muchas veces, y te diría que casi el 100% de las personas que tienen este exceso de peso en el cuerpo y de grasa en el cuerpo tienen apnea del sueño, entonces no duermen bien. Eso genera un estrés, una inflamación crónica que a la vez genera que tus hormonas del hambre, de la saciedad se vean alteradas, ¿no? Entonces se vuelve como un ciclo vicioso. Entonces, al final, lo que yo creo que hay que ver con la alimentación es darle herramientas fáciles para que la persona pueda empezar a cambiar, pero no desde la restricción. Porque si yo empiezo con no esto, no lo otro, no carbohidratos, no puedes comer a tal hora, no puedes hacer esto, la persona se siente más estresada. Entonces, cambiemos. Ok, ya en vez de tomar 4 vasos de gaseosa de repente, cambiemos 2 y 2. 2 aguas, 2 gaseosas. Y poco a poco vas, porque al final la construcción de hábitos toma tiempo. Eso es muy cierto. Y queremos a veces nosotros, y lo veo mucho en consulta, cambiar lo que venimos haciendo hace 3 años en un mes. Entonces, la alimentación es una pieza clave y se trata de incluir alimentos con alta calidad nutricional, pero no es lo único, ¿no? Aquí viene un manejo más también multidisciplinario porque hay que ver de repente del lado emocional, trabajar quizás con psicología, exacto, ¿no? Y a la vez con endocrinología. ¿Por qué? Porque si tengo un desbalance hormonal, como te decía, yo te puedo mandar todas las pautas alimenticias, pero el cuerpo no responde porque hay algo más detrás. Entonces, definitivamente la alimentación es una pieza, pero no es la única, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de obesidad, que todos pensamos, ok, entonces, ¿es alimento o nutrición o endocrinológico? Que es que también luego lo catalogan a 2 planos.
Si podríamos decir que la obesidad, ¿en qué porcentaje tiene un gran peso en la endocrinología, doctor? Si bien es cierto, y porque está en artículos, ¿no? En algún momento se puso como solamente el 5% de los pacientes o población con obesidad tenían un trastorno hormonal, realmente está incrementando en el tiempo, ¿no? Y definitivamente nosotros como endocrinos participamos activamente y nos, en teoría, dando solamente una pastilla para ver lo que te falta, sino sobre todo el gran acertijo a veces es qué es lo que está pasando. La causa y sobre todo saber qué pruebas específicas pedir. Porque, por poner un ejemplo bastante chiquito, ¿no? Detrás de una glucosa en ayunas se esconden 1000 situaciones. Y a veces me pasa, pacientes con obesidad mórbida que vienen, doctor, mire, mi glucosa está en 80, ¿no? Y el paciente con una acantosis nigricans bien marcada, crocordones, ¿no? Le haces un test de tolerancia oral a la glucosa y resulta que el paciente tiene diabetes, ¿no? Porque la primera glucosa en alterarse en el paciente con diabetes no es la glucosa basal, sino la glucosa postprandial, por ejemplo. Entonces, si nos quedamos y nos cerramos solamente, que tu examen está ok, no hay ningún problema, ahí ya estamos perdiendo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer más. Y por ejemplo, en el MAS, el equipo, ya vi, no va a ser solo nutrición, ya no es solo endocrinología. ¿A quién más pensarías que es parte de su equipo para trabajar obesidad? Definitivamente yo creo que la parte de psicología es importante. Creo que ahí el tema de la salud mental juega un rol clave, porque quizás, y podría ser otra causa, ¿no? Todo empezó porque hay un tema de trastorno de ansiedad, de repente hay un tema de depresión, ¿no? Entonces, yo creo que es nutrición, endocrinología, psicología, gastroenterología también, porque cómo están esas mucosas intestinales. Definitivamente, no sé si tú... Medicina del deporte, por ejemplo, ¿no? Que es una especialidad que recién está creciendo aquí en el país, pero los médicos deportólogos también, porque yo te digo, haz ejercicio. ¿Pero qué? ¿Pero claro. qué hago? ¿Cuánto ¿no? tiempo? ¿Qué tipo de ejercicio? Es más, o sea, existen ahora inclusive hasta test genéticos que te dicen, sabes que a ti te conviene hacer esto porque este tipo de actividad física va a ser mejor para ti, ¿no? A no todos nos va igual el mismo deporte. Yo creo que ahí también hay una labor súper importante de parte de justamente especialistas en el deporte que cambien un poco la relación que tienen las personas con el deporte, ¿no? Porque muchas personas piensan o ven al deporte como, ya, es un castigo, ¿no? Es como lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no porque lo disfruto. Yo creo que ahí entender el deporte, porque sí, o sea, ya se sabe, hay muchísimos papers, estudios en donde se habla de la poca relevancia que tiene el ejercicio en la pérdida de peso, pero la gran relevancia que tiene en otros aspectos de la salud, como por ejemplo el estado de ánimo, la producción de neurotransmisores, fortalecimiento del sistema inmune, mejorar la densidad ósea, el tema de la masa muscular, ¿no? Sobre todo en personas, en mujeres, ¿no? El tema del trabajo de fuerza, que hoy por hoy está saliendo más a la luz, porque yo no sé, pero yo me acuerdo cuando era más chica, las mujeres y pesas era como que algo que no iba de la mano, ¿no? Porque me voy a poner gigante como un físico-culturista. Hoy se sabe que el trabajo de fuerza de pesa es clave para la menopausia en las mujeres, porque hay mucha pérdida de masa muscular y de densidad ósea. Entonces, empezar a quizás cambiar un poco esta relación con el deporte y como decía Andrés, ¿no? Yo le digo al paciente, ok, haz deporte y lo primero que de repente se viene a la cabeza es tengo que salir a correr. O tengo que montar bicicleta, o tengo que caminar, y de repente tiene una condromalacia y le duele la rodilla, o el mismo hecho de que su cuerpo esté inflamado por el peso que lleva, no puede hacer algo de alto impacto todavía. Entonces, para que no se dañe el cuerpo físicamente, ¿no? No se inflame más, ahí esta especialidad yo creo que sí es importante. Y eso lo que dices, hay personas que ya llegan con consecuencias a ustedes a la consulta. Andrés, ¿cuál crees que son las consecuencias más frecuentes que encuentras? Bien, a la cabeza, diabetes mellitus, definitivamente algo que yo no veo, pero tiene que ver mucho con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemias, hígado graso también, igualmente, infertilidad, que también es totalmente válido, ¿no? Y demás, ¿no? Hay bastantes comorbilidades que actualmente se están desencadenando por el solo hecho de tener obesidad.
Claro, la obesidad en verdad genera diferentes aristas que hay que ver, ya no es solo la alimentación y tenemos una nutricionista para romper estas teorías, pero en equipo se puede resolver y los pacientes que quieran iniciar un tratamiento o que les guíen, yo creo que vamos a ayudarlos en el siguiente bloque sobre cómo vamos a empezar parte del tratamiento. Conexión Salud llega gracias a Sistemas Analíticos, innovando en salud para mejorar el bienestar de más familias. Este bloque se llama Preguntas Frecuentes y hemos recopilado preguntas que le gustan más a nuestros oyentes. Maca, me gustaría empezar por el tema que es más emocional, la salud mental de los pacientes con obesidad. ¿Cómo afecta a estos pacientes? Yo te diría que bastante, ¿no? Hay un tema que de hecho lo mencionó Andrés, el tema de la baja autoestima. Creo que, y esto viene vinculado con la estigmatización que hay con las personas que tienen obesidad, la discriminación que hay también. Creo que vivimos en una sociedad que es gordofóbica y que está muy impregnada de la cultura de la dieta, donde se alaba un poco más a los cuerpos delgados, que entren en un molde específico. Todo lo que no entra en ese molde es como visto no bueno, ¿no? Entonces, claramente un cuerpo que tiene un exceso de peso, de grasa, no encaja en este molde y ya de por sí la persona se siente mucho más vulnerable, con una autoestima mucho más baja, lo cual conlleva también a una toma de decisiones de repente no tan acertadas, ¿no? O sea, cuando entras como en una especie de círculo, de loop, ¿no? De, bueno, si ya estoy así, entonces ya qué importa, entonces sigues comiendo de una manera que no te beneficia, de repente hay un descuido, entonces se ve como todo está relacionado y creo que poder manejar ese tema de la autoestima, de la salud mental es clave, ¿no? Porque finalmente, si tú no te sientes bien emocionalmente, anímicamente, es difícil llevar adelante o salir de cualquier condición, no solamente la obesidad, ¿no? En cualquier aspecto, en cualquier condición clínica o de salud. Entonces, definitivamente ahí hay un tema de que sí, la salud, y esto afecta al bienestar, ¿no? Al bienestar porque estás con un ánimo mucho más bajo, eso de por sí te lleva a un sistema inmune más débil, y se van como añadiendo cositas que al final dificultan un poco el poder como ayudar al paciente. Por eso hablábamos de la importancia de la psicología en todo este proceso, en este equipo multidisciplinario, porque también tiene que haber muchas veces un cambio de chip, ¿no? Primero entender quizás la causa de por qué se está dando esta obesidad y luego poder ver, ok, cómo ayudamos al paciente de una manera multidisciplinaria. Justo ahora que mencionas la causa, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad? ¿Hay alguna enfermedad, el doctor Andrés, que predisponga a tener diabetes? A enfermedad, a ver, interesante pregunta. Sí, por ejemplo, sin ir muy lejos, los trastornos tiroideos, tanto el hipo como el hiper, siendo el hipo más frecuente, sí nos puede predisponer a trastornos de los carbohidratos, desde resistencia a la insulina, que es el primer paso, hasta la diabetes mellitus. Otras enfermedades mucho más raras, como el síndrome de Cushing, que es netamente un exceso de la hormona cortisol por tumoraciones, sea a nivel de glándula suprarrenal como a nivel hipofisiario, y otras enfermedades genéticas, como el síndrome de Prader-Willis, por ejemplo, ¿no? Que es un trastorno genético el cual el paciente también tiene predisposición a la obesidad, sin ir muy lejos, ¿no? ¿Y habrá un medicamento que predisponga a la obesidad? Medicamentos. Sí, por ejemplo, ¿no? Hay medicamentos anticonvulsivantes, por ejemplo, que activan demasiado el centro del apetito y hace que el paciente coma más y termine en obesidad. Medicación de psiquiatría igualmente, algunos antidepresivos como la mirtazapina eleva demasiado el apetito. Medicamentos bloqueantes de estrógenos que generan menopausias precoces, por ejemplo, en cáncer de mama, por ejemplo, se me ocurre, también genera el tema de sobrepeso, obesidad. Te podríamos ir por ahí, como ejemplo. Y hay algo quizás que de repente no se diagnostica aún como una enfermedad, pero toda esta alteración o disbiosis a nivel de microbiota, lo que hablábamos también en el bloque anterior, se ha visto que hay niños que nacen de madres que tienen sobrepeso, exceso de grasa, obesidad, tienen una microbiota alterada que va a tender a ser un factor de riesgo para que ese niño desarrolle una obesidad temprana. Entonces, pero claro, esto es, hablábamos, la microbiota es algo nuevo. Entonces recién se están estudiando estas nuevas relaciones que hay, pero hay ya bastantes papers que hablan sobre esta relación. Entonces, la importancia de, en la gestación, tener una alimentación adecuada para lo que va a ser luego la vida de ese bebé que se está gestando, ¿no? Eso también creo que es algo clave, fundamental, que hay que tomarlo en cuenta, porque heredamos, hay una como herencia de microbiota, sí.
¿Y eso se da en el embarazo o lo debemos practicar desde antes de quedar embarazados? Desde antes. Sí. Idealmente. Sí, Claro. idealmente, porque idealmente debería haber una planificación, ¿no? Si tú estás buscando quedar embarazada, no solamente es el tema de la alimentación, sino con qué tengo que suplementar, qué me va a pedir el cuerpo, cuáles son las demandas, ¿no? Las necesidades del cuerpo que se van a ver aumentadas. Generalmente siempre se habla del ácido fólico, del hierro y del calcio, y como que ahí queda, ¿no? Pero hoy se sabe que el yodo es sumamente importante, el selenio es importante, la vitamina D, cómo está esa microbiota, cómo alimenta la mamá su microbiota, que finalmente está estrechamente relacionada con la microbiota del bebé, cuál va a ser el tipo de parto, ¿no? Parto vaginal, la lactancia materna, porque a través de la leche materna se pasan muchas bacterias que tienen que ver con esta regulación de la microbiota. Entonces, y también justo estuve leyendo hace poco, los bebés de madres que tienen estrés, ansiedad o depresión durante el embarazo son niños que nacen con una microbiota alterada. Entonces, eso predispone también de por sí ya desde pequeñitos a que haya una disbiosis y que esto pueda generar al final un desbalance. ¿Por qué? Porque se desbalancean también las hormonas, las hormonas también, pero las bacterias que te piden más carbohidratos, que te piden más azúcares, ¿no? Y ahí hay un desbalance hormonal también, ¿no? Entonces, todo está conectado. Y justo eso que decías, ¿cómo corregirlo, no? Entonces la pregunta es, ¿dieta o ejercicios? Yo creo que son ambos. O sea, yo creo que la alimentación es clave, es una pieza importante. La actividad física tiene que ser parte de, ¿no? Porque, como te decía, no solamente por un tema de calorías o de gasto energético, que por ahí no va mucho, sino por un tema de que tú produces al hacer ejercicio ciertos neurotransmisores, dopamina, adrenalina, serotonina, que al mismo tiempo modulan toda esta microbiota y que a su vez se producen en la microbiota. Mejora el sueño, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una actividad física tiene un desgaste energético, entonces va a mejorar su calidad del sueño por la noche, siempre y cuando no lo hagas muy cerquita a la hora de dormir, y porque el movimiento en su cuerpo está diseñado para moverse, es como una máquina. Es un factor protector. Si no usas una máquina se oxida, si no usas tus músculos se oxidan, por así decirlo, ¿no? Entonces, definitivamente ver el ejercicio como un aliado. Siempre. Y ahora vamos a un tema muy controversial, doctor Andrés. A ver. Tratamientos. Siempre el paciente ahora viene y quiero la pastilla, quiero la indicación, que inclusive se está mencionando ahora. ¿Qué tratamientos ahora podrías mencionarnos con la obesidad? Bien, obesidad tiene una pauta bien marcada. Primero, siempre estilos de vida saludables, dieta, ejercicios. Bien, uno puede plantear un objetivo de tiempo. En teoría, si hay fracaso, que bueno, hay un gran porcentaje de pacientes que van a fracasar. Se puede pasar a la terapia farmacológica, bien, y no es que sea el camino fácil. Bien, es importante poder saberlo, porque hay muchos colegas que todavía se cierran en esto. No, es que lo de la pastilla o de la inyección es la parte más fácil. No, pero es que realmente existen algunas vías patogénicas que tenemos que bloquear para evitar el exceso de apetito de un paciente, ¿no? Entonces existen diversos grupos de fármacos, de hecho existen fenotipos de pacientes con obesidad y va a depender mucho de qué fenotipo tenga este paciente para dar un fármaco específico, y luego de ello se puede planear un objetivo. Y fracasa y en teoría ya podríamos entrar a hablar de lo que es la cirugía metabólica o bariátrica. Pero ahora con todo esto controversial, y tú como médico, ¿cómo te planteas? ¿Qué porcentaje tiene relación la parte medicamentosa con la parte de cambios de estilo de vida? O sea, ¿en qué Por sentido? ejemplo, el objetivo de que hagan deporte, hagan un cambio nutricional, tú dices hasta dónde podemos llamar fracaso. Ok. O sea, hay que tener en cuenta, y eso siempre se los digo a mis pacientes bastante claro, el hecho que yo te dé una medicación no significa que tú vas a tomar la pastilla en tu casa, vas a estar mirando tele, mirando Netflix y se acabó el asunto, ¿no? Acá es un conjunto, o sea, eso no quita que sigas con tu actividad física, eso no quita que sigas con la alimentación saludable, que en ningún momento tiene que ser hipocalórica de 900 kilocalorías diarias, en absoluto, y sin restricciones. Y de alguna manera, de forma adyuvante, yo doy una medicación. Y así funciona. ¿Y estos tratamientos de diabetes son nuevos? ¿Siempre han habido? ¿Por qué ahora se está hablando más de ellos? En cuestión a lo que vendría a ser obesidad per se, realmente los medicamentos ya vienen desde hace bastantes años, sino que poco a poco se están descubriendo muchos más y se están prohibiendo algunos, ¿no? Por hablar, ¿no? Hay medicamentos que de alguna manera hacían que el metabolismo pues sea demasiado rápido, pero generaban infartos. Entonces están siendo descartados.
Hoy por hoy, los que están más en boga son los agonistas receptores de GLP-1, por ejemplo, ¿no? Pero que igual tienen indicaciones y contraindicaciones. No son para todos. Siempre se evalúa el caso de forma integral, como tú dices, escoge quién es candidato. Sobre no hay todo individualizado. individualizado. Ajá. Y la cirugía bariátrica. Bariátrica. Bueno, es un tema justamente de lo que estábamos conversando hace un ratito. Va a depender. Definitivamente, más que bariátrica, a mí me interesa la parte metabólica. O sea, ¿qué tanto se va a favorecer el paciente de ese tipo de cirugía para mejorar sus trastornos metabólicos mucho más allá de la parte estética? Bien, porque sí, es claro, justamente la semana pasada estaba leyendo justamente un paper en el cual pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y que perdieron 5% del peso corporal con el cual empezaron, tuvieron cambios inmediatos en su perfil de lípidos, y aquel paciente que de repente no se sometió a la cirugía bariátrica tuvo que haber perdido al menos el 20%, ¿no? en ese específico estudio, ¿no? Para recién ver cambios a nivel laboratorial. Por poner un ejemplo, se ha visto también que podría cambiar la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, por ese lado, excelente. Pero si vamos a cortar 100 metros de intestino, por así decirlo, por fines estéticos, definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? Hay que ver igual, es casos muy individualizados, no es para todos, saber de que tiene que haber un seguimiento posterior, no solamente queda en te corto y ya está. Y con el mensaje siguiente, ¿no? Como siempre digo a mis pacientes, o sea, te pueden cortar kilómetros y kilómetros de intestino, pero si aquí no cambia, definitivamente vamos a volver al inicio. Y justo eso de crear los estilos de vida saludables en nutrición, porque como yo les digo a los pacientes, les pongo orientación de comer, no sé, rico en hierro, bajo en carbohidratos. Pero esa educación que tú ves en tu práctica, Maca, ¿cuánto crees que demora que un paciente tome conciencia de cómo debe comer? Porque algunos piensan que la consulta es una y nunca más vuelven. Al médico quizás están más acostumbrados a volver a los 2 o 3 meses. ¿Cómo es en nutrición? Yo te diría que entre 3 meses, en el mejor de los casos, yo te diría más o menos medio año, ¿no? Medio año porque al final no es una línea recta, es subidas y bajadas. Es que el paciente también se aventure a probar cosas nuevas, a estar dispuesto a querer incluir ciertos alimentos. Como te digo, se construyen los hábitos de a poco, ¿no? Yo siempre les digo, los hábitos se construyen para que se mantengan a lo largo del tiempo, para que sean sostenibles. Si yo te doy una dieta hipocalórica de 900, 800 calorías, que me va a durar 2, 3 semanas, no aprendiste nada. Después de las 3 semanas, no aprendiste a comer, no aprendiste a nutrirte, a alimentarte y vas a regresar a lo anterior, ¿no? Entonces, es un trabajo, es una educación, es desaprender para reaprender muchas cosas con las que hemos crecido. Por ejemplo, el tema de los carbohidratos. La gente le tiene pánico. A los carbohidratos. Y engloba y encasilla carbohidratos a todo. Azúcar añadida, papa, camote, fideo, pan, galleta, todo. Y no entendemos de que hay diferentes tipos de carbohidratos y que finalmente el carbohidrato es una fuente de energía, es la fuente de energía por excelencia del cuerpo. El cerebro utiliza glucosa. Tenemos que dar carbohidratos, pero de calidad. Entonces hacemos el cambio. Ya no te doy el pan blanco, probamos con un pan de masa madre. Ya no te digo que te comas la papa pelada, sino incluimos con la cáscara. Pongamos más verduras, más frutas. Te cambio el jugo de naranja porque te comas la naranja. No porque sea un veneno, sino porque yo quiero que te comas la fibra. Porque la fibra te va a dar saciedad, ¿no? Todo eso toma tiempo. Porque hemos crecido con muchas de estas ideas y están como engranadas en nuestro ADN. Entonces es bastante común escuchar, sobre todo, ¿no? Abuelitas, tías, incluso mamás. Ay, no. La harina, no estoy comiendo harinas porque la harina engorda, ¿no? Estoy a dieta. Entonces cuesta cambiar eso. Y es un trabajo de hormiga, pero finalmente yo creo que yo siempre digo, el trabajo del nutricionista no es hacerte bajar de peso. El trabajo del nutricionista es educarte a que tú te nutras, a que te alimentes de una manera que puedas cubrir tus requerimientos y puedas tener una salud integral. Entonces no se trata solamente de la dieta hipocalórica. La dieta hipocalórica probablemente tú has visto. No sirve. O sea, sirve tiene punto A y punto B. Uh-huh. Inicio y fin. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, y con el tema de la cirugía bariátrica, definitivamente contemplar las consecuencias, ¿no? Que va a tener porque, como decía, hay una alteración en la microbiota, hay una alteración en cómo se digieren los alimentos, en cómo se absorben los nutrientes, entender de que va a haber suplementación de por vida, ¿no? Todas estas cosas se tienen que saber antes y estar dispuestos a cambiar el chip. Porque
Si no, va a haber lo que se ve en muchos casos. Claro. Que hay un, ¿cómo se le conoce? Rebote, ¿no? Los pacientes están volviendo. Ya, o sea, ya 2 años, 3 años, manga gástrica, el tema del bypass, están volviendo. ¿Por qué? Porque no cambiaron hábitos. Entonces, en general lo que hemos visto en este bloque es que el trabajo de obesidad es bastante amplio, desde cambios nutricionales, estilos de vida, la valoración si quien amerita o no un tratamiento médico o al final un quirúrgico. Lo bueno de este bloque es que hemos podido dar información para que el paciente tome quizás la conducta adecuada para su caso. No todos somos iguales. Y por eso creo que con este bloque vamos por terminado. Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre mitos y verdades. En salud saben que existen diferentes mitos y verdades. Y hoy estamos listos para romper algunos de ellos. Doctor Andrés, la primera sería: ¿ser obeso es menos saludable que una persona delgada? ¿Mito o verdad? Es un mito. Va a depender mucho del contexto. Como hemos mencionado en el primer bloque, todo paciente con obesidad en teoría está catalogado como un paciente metabólicamente enfermo, pero eso no quita que los pacientes delgados con un índice de masa corporal no cuenten con algunas otras enfermedades metabólicas, entre ellos diabetes, hígado graso, entre otros. Perfecto. Maca, ¿solo comer en exceso genera obesidad? Es un mito. Es un mito porque hemos visto que en realidad es algo multifactorial y que la alimentación no es lo único, comer en exceso no es lo único, ¿no? Como acaba de mencionar, de hecho, Andrés, existen personas que están dentro del IMC que es considerado como normopeso o normal, sin embargo tienen enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, y te podrían decir de que ellos no comen en exceso. Incluso muchos pacientes que tienen obesidad no comen en exceso. Así es. Entonces, sería un mito. Perfecto. Doctor Andrés, ¿la falta de voluntad genera obesidad? Es un mito, definitivamente. Volvemos a lo mismo. Existen múltiples factores que van a hacer que el paciente termine en obesidad. No solamente es un tema de falta de voluntad. Perfecto. Maca, ¿las dietas bajas en caloría me pueden solucionar la obesidad? Es un mito, pero te diría ahí, es un pseudomito. Si bien es cierto, una dieta restrictiva en cantidad de calorías te va a hacer que bajes de peso, en el corto tiempo no va a solucionar a largo plazo y no va a ser sostenible. Entonces, muchas personas se mandan a hacer o hacen estas dietas sumamente restrictivas en calorías, quitando muchísimos alimentos, que no solamente es quitar calorías, sino quitas muchos nutrientes. Ven un resultado, pero claro, nadie puede vivir comiendo 3 claras de huevo, 6 almendras y pechuga de pollo toda la vida. Entonces, eso no es alimentarse, no es nutrirte. Entonces, en cuestión calórica, te va a funcionar en un periodo de tiempo muy corto. A largo tiempo, ¿soluciona el problema? No, no lo soluciona. No es sostenible. No es sostenible. Ok. Doctor Andrés, si mi padre es obeso, ¿yo puedo generar la obesidad después? ¿Mito o verdad? Eso es verdad, pero depende mucho también del contexto, ¿no? Hay que saber de que nosotros tenemos como un factor predominante la parte genética, pero si nosotros no cultivamos con otros tipos de situaciones este factor genético, realmente la obesidad no tiene por qué desencadenarse. Perfecto. Maca, esta creo que es una que muchos se ven. ¿Comer de noche genera obesidad? ¿Mito? Es un mito porque al final lo que va a influir en un aumento de peso va a ser tu ingesta calórica total, entre otros factores, ¿no? El tema hormonal, el tema de estrés, ¿no? Cuánto duermes. Mucha gente no duerme lo suficiente y esto genera un desbalance hormonal. Entonces la hormona del hambre, que es la grelina, se activa, está presente más tiempo. La leptina, que es la de la saciedad, está inhibida. Hay un trastorno ahí hormonal. No dormir, por ejemplo, aumenta el cortisol. Ahora, hay algo que es cierto y es que nosotros hoy por hoy, o sea, la sociedad actual no vive muy en sintonía con el ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano es este reloj interno biológico en donde nosotros tenemos momentos en el día donde pasan ciertas cosas y momentos en la noche donde pasan ciertas otras cosas. ¿Y qué puede pasar? Una persona que de repente no esté en sintonía con este ritmo circadiano podría tener quizás empezar a ver una especie de tendencia muy progresiva de un aumento de peso o de exceso de grasa en el cuerpo, porque quizás está comiendo muy tarde, se está yendo a dormir y el volumen que está comiendo es mucho. Entonces yo te diría que no es directamente así como línea A a B, sino hay que ver todo lo que pasa en el medio, pero no, o sea, comer de noche no engorda, ¿no? Hay que ver qué está pasando alrededor de esto. Igual un orden en la noche. Sí. Doctor Andrés, fertilidad y obesidad, ¿hay alguna alteración?
Sí, definitivamente. Está como uno de los factores, de hecho, más fuertes, por así decirlo, asociado a tanto infertilidad como subfertilidad. Y de hecho, nosotros también en consulta damos todo de nuestra parte para poder solucionar esa situación. Es más, imaginemos que al final no se encuentra una causa añadida subyacente de la fertilidad. Para mí personalmente no es válido que una paciente llegue con sobrepeso u obesidad a una gestación porque podemos generar múltiples complicaciones, no solamente a la mamá, sino también al bebé. Acá. Y esto es algo que también te preguntan siempre. ¿Con nutrición puedo controlar la obesidad? ¿Mito o verdad? Pseudomito y pseudo verdad, porque sí es una pieza importante, clave, pero solo no lo vamos a hacer, porque si hay un trastorno metabólico, si hay una alteración a nivel hormonal, tiene que venir de la mano con endocrinología sí o sí, y si hay un factor emocional, si hay un tema de salud mental, definitivamente con psicología. Entonces, la nutrición va a ayudar, sí, es una parte, pero hay que ver el tratamiento como algo multifactorial. Perfecto. Y esta es la última, doctora Andrés. Es cirugía, tratamiento final para la obesidad. ¿Mito? Mito o verdad, interesante. Yo diría que es el último escalón, ¿no? En el cual, si en teoría todo fracasa, bueno, está bien, lo hemos intentado todo, podemos pasar al tema de la cirugía. Pero como hemos mencionado en el bloque anterior, todo de manera individualizada, siguiendo los protocolos de atención y no mandarse a operar a la primera sin haber pasado por los otros profesionales de la salud. Y siendo igualmente en el postoperatorio un manejo integral. Perfecto. Creo que con esto hemos podido desarrollar un poco más sobre obesidad y haber entendido un poco más sobre, en verdad, solo concepto, tratamiento y recomendaciones. Quiero agradecerles por estar conmigo en este capítulo y quisiera que nos comenten dónde podemos encontrarlos. Doctor Andrés. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como dr.andresgenoroña o endo.andresgomez. Acá. Me pueden encontrar también Instagram, TikTok como Maca Wellness, sí, en todas las redes, todas el mismo, Maca Wellness, así es que así me pueden encontrar por ahí. Muchas gracias por haber sido parte de este capítulo y espero que hayan podido aprender un poco más sobre obesidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Somos Conexión Salud. Y no te olvides, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos episodios.